Guyana Francesa y da casos como los de Waco, Texas. ¿Y qué sucedió ahí? Que gente que interpretó las escrituras a su sabor y antojo se confinaron con muchos seguidores, hermano, y hubo mortandad tremenda. Yo no recuerdo cuántos murieron en la Guyana. ¿Alguien se recuerda de cuántos murieron en la Guyana? Creo que no sé si 200 o 300. Se suicidaron por una interpretación de un hombre. Se los llevó en un retiro espiritual allá a Sudamérica, a la Guyana Francesa, y ahí, para no contaminarse con el mundo, ¿sí?, degollaron todo. En el estado de Texas, otro personaje, otro mesiánico, igual, o sea, sí, mesiánico sería el término correcto, reclutó otro grupo de gente, se encerraron en una casa para apartarse del mundo, y ahí, hermano, lo cercó la policía por lo que estaba sucediendo, incendiaron la casa y se murieron todos los que ahí estaban. ¿Me explico? Tropiezos. Y mucha gente luego, se dan cuenta los evangélicos, hermano, ¿qué tiene que ver con eso? Pero como se dice que es de ahí, y ni siquiera eran de lo respetado dentro del mundo cristiano evangélico. Hermano, la doctrina tiene que ser alumbrada por la palabra profética, porque el camino marca hacia dónde vamos. Y hermano, usted no va a estar tranquilo, usted no puede estar en paz. Usted, hermano, no le debe dar sosiego a su ser espiritual hasta el día que haya cruzado la puerta que dice entrada al reino eterno. Y usted haya cruzado ese umbral, hermano, hasta ahí relájese. Mientras no haya cruzado esa línea, hay que mantener la atención. Mire cómo dice el texto, yo termino con esto. A la cual hacéis bien en prestar atención. ¿A quién? A la palabra profética. Entonces ahora yo le voy a dejar esto como un consejo. Hermano, lea los profetas. Lea los profetas. Y lea los salmos, porque todos los salmos son proféticos. Y lea el cantar de los cantares, porque el cantar de los cantares es profético. Y lea, hermano, el libro de los proverbios, porque los proverbios son proféticos. Y lea el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, porque son proféticos. ¿Me doy a entender, hermano? Moisés escribió los primeros 5 libros. ¿Y qué dice la Biblia que era Moisés? Profeta de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que leer, hermano? Toda la Biblia. ¿Me explico? Prestar atención, dice, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que el día despunte. El despunte del día, hermano, es cuando aparece en el horizonte la primera línea de luz del nuevo día que se aproxima. Dice luego, y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Hermano, cuando despunte ese día, está hablando en el sentido estrictamente espiritual, ¿verdad? Un amanecer espiritual. Hermano, cuando ese día amanezca, usted y yo ya tuvimos que habernos ido. Probablemente, si no en la tercera, en la cuarta vigilia. Más certero, la cuarta vigilia. ¿Me explico? ¿Se recuerda a Jesús andando sobre el mar? ¿Se recuerda de Jesús apareciéndose a los discípulos después de resucitado, cuando les preguntó, ¿tienen algo de comer? Esas son las parucías de Cristo. Y no ocurrieron al mediodía, ni a las 9 de la mañana, ni a las 10 de la mañana. Al rayar el alba. ¿Me doy a entender, hermano? La doctrina nos tiene que quitar tropiezos, no ponernos tropiezos, porque la doctrina señala lo que en verdad para Dios es pecado y no lo que no. Porque si uno califica mal, puede cometer un gravísimo error. Amén. Bien, me he explicado, querido hermano. Puede estar una ofrenda de palmas al Señor. Termino con el verso 1 del capítulo 2. Los falsos maestros
Falsos maestros son aquellos que aplican mal la palabra profética. Ese es un falso maestro. Los falsos profetas son los que interpretan mal la palabra profética. Unos la interpretan mal y otros la aplican mal. En los dos casos, el daño para el oyente es exactamente el mismo, porque en vez de quitarse tropiezos de su trayecto espiritual, se empieza a poner estorbos y tropiezos en su trayecto hacia el reino eterno. Yo le dije más temprano, hermano, algo que es una verdad. ¿Sabe o no sabe Dios las deficiencias de nuestra alma? ¿Sí o no? ¿Nos ve Dios como desnudos o nos ve como vestidos? Como desnudos. Oiga, dice la Biblia, nada está oculto a su vista. ¿Y por qué no nos destruye? Porque nos ve con misericordia. Y más, hermano, cuando uno muestra interés. Fíjese que al que muestra atención, cuidado e interés en la palabra profética, dice la Biblia, por torpe que sea, no tropezará. Escuchará, dice, a sus espaldas al maestro que le dice a la izquierda o a la derecha. ¿Para qué? Para evitar los escollos. De eso habla Pedro en su segunda carta, aquí no muy lejos, en el capítulo 2. Escollos ocultos, dice. Hermano, un escollo, aunque no es la mejor forma, pero un escollo produce en una embarcación el mismo daño que produjo la masa esa de hielo que hundió el Titanic. De aquella enorme nave que sus constructores dijeron, ni Dios va a poder hundir este barco. Hermano, era el emblema de la ingeniería de su época, la tecnología de su época. Hermano, el otro día estaba leyendo un documento acerca de las, ¿cómo se llaman? Unas piezas mecánicas de los motores. Hermano, una cosa monstruosa, cada motor era un edificio. Y entonces dijeron los constructores, ni Dios puede hundir este barco. Un pedacito de hielo lo hundió, hermano. ¿Qué tal si les tira el Señor todo el Polo Norte? Solo les puso un pedazo de hielo enfrente y, hermano, y usted sabe la historia. Y el canchito que se muere ahí no es real, eso fue agregado a la historia. Las hermanas fueron a llorar con ese canche que se moría ahí, y no es de la vida real, él no estaba ahí. Las hermanas, cuando ven que la viejita tira el medallón, ese gran diamante, ay, ¿por qué lo va a tirar? Dice, así nerviosa. Eso no existe, eso es una historia agregada. Hermanos, los cristianos debemos tener cuidado con los escollos. Por eso dice Pedro, escollos ocultos, porque el mar por encima se ve calmo. Fíjese que dice la historia que esa noche que se hundió el Titanic, la noche estaba calmada. No había tormenta, no habían olas borrascosas, sino que la noche tenía una calma, excepto por la masa de hielo que ya estaba. Entonces, por la calma, los vigilantes se confiaron y dijeron ellos, no hay mucho que si todo está tranquilo. Y en el exceso de confianza no vieron la masa de hielo. Cuando la divisaron ya era muy tarde y el barco se hundió. Nosotros como cristianos debemos tener cuidado con los tropiezos, esos escollos ocultos, porque todo por encima, el agua se ve calmadita por encima. Por eso dice el texto, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿Me explico, hermano? Oiga lo que le voy a decir. Antes de la segunda venida de Cristo va a haber mucha calma. Y eso va a hacer que muchos se confíen. Y va a haber una sobrenaturalidad que no viene de parte de Dios. Y entonces eso va a relajar a muchos. Y por debajo, los escollos ocultos. Aquella noche de calma terminó en una de las tragedias más grandes de toda la historia. Y mucha gente murió. Usando la analogía, así va a ser, hermano, el despertar de mucho cristiano. Por eso, hermano, usted hace bien en no acomodarse. Yo lo he felicitado un sinfín de veces y lo voy a seguir felicitando. Porque usted, en vez de agarrar para su casa,
e irse a dormir temprano, decide venir a la iglesia. ¿Usted cree que Dios no le va a recompensar eso? Se lo va a recompensar. Dios lo va a premiar, hermano. Por eso le digo, si cruza los ojos aquí, crúzalos. Nomás vamos a certificar que esté vivo, ¿verdad? Y no que ya se nos esté de veras pasando al otro lado. Pero sí, hermano, usted podría decir, estoy cansado, con todo el derecho del mundo, e irse a relajar, hermano, su bañito de pies con agüita tibia con sal para que se les inflamen sus piececitos, ¿verdad? Sus 6 o 7 sanguchitos de jamón con queso, hermano, una su limonada. Pero no, usted no se quiere confiar, ya se viene a no confiarse. Porque qué tal que en el siguiente amanecer fuera el rayar del alba cuando Cristo viene, hermano. Mejor que nos agarre aquí ministraditos, ¿verdad? Siempre buscador. Hermano, Dios sabe y conoce las deficiencias de nuestra alma. Pero últimamente, hermano, es que yo recibí una luz de Dios ahí en algo, hace unas 2 o 3 semanas atrás, cuando dijo el salmista: a ti elevo mi alma. Es la ofrenda. Pero dice, es que mi alma, sí, todos los traumas que tiene, Dios lo sabe, hermano. Si Dios sabe que ahí están muchas cosas que no están bien, Dios lo sabe. Y eso es lo que Él está pidiendo. Porque solamente Dios puede restaurar lo que el diablo se encargó de dañar. Amén. ¿Me explico, hermano? Pero bueno, ya terminé de predicar. Pongámonos de pie en el nombre de Jesús. La doctrina debe quitarnos tropiezos de nuestro camino, en vez de ponernos tropiezos en el camino. Por eso dijo Cristo a los fariseos: ustedes ni entran y le impiden la entrada a los que están entrando. Mire las palabras del Señor. Ustedes, les dijo, a causa de sus malas interpretaciones doctrinales, ustedes a causa de sus inventos doctrinales, en vez de entrar, ni entran ustedes, y a los que van entrando, ustedes les están siendo un estorbo. Porque, hermano, la doctrina basada en la palabra profética nos allana el camino. El trabajo de Juan el Bautista, dice la Biblia, era allanar el camino. Dice el texto, literal: Él preparará una calzada. ¿Cómo se construye una calzada? Hermano, las carreteras, los caminos, las autopistas no existen por sí solas. Son terrenos, en algunos casos, rocosos. Acá hacia el occidente, entre la cabecera departamental de Huehuetenango y la frontera con México, hay un lugar que le llaman el Tapón, porque cuando construyeron la carretera que va hacia la frontera, tuvieron que romper toda la montaña, y toda la montaña era de roca pura. Y cuando usted pasa por ahí, siente hasta como que en los oídos una presión extraña, porque son unas montañas enormes y todo es roca. Y ahí abrieron camino. Para abrir calzada, primero se quitan los estorbos, se hace la brecha, porque no existe. Y el trabajo de Juan el Bautista fue abrir camino, no poner obstáculos, quitar los obstáculos. Así, hermano, debe ser la doctrina basada en la palabra profética. Decirnos por dónde tenemos que avanzar hacia la entrada del reino eterno. ¿Cuántos desean entrar en el reino del Señor? Amén. Levante sus manos. Por eso dice la palabra: préstale atención hasta que el día despunte.
Nunca la iglesia debe dejar de poner atención a la palabra profética, menos por doctrinas inventadas, por inventos fabulosos, fábulas ingeniosamente inventadas, dice la Escritura, sino llamar a cada cosa por su nombre, en el nombre de Jesús.